Hola, mi nombre es Gabriela, soy estudiante de la materia Análisis basado en datos y en esta presentación abordaré los fundamentos del procesamiento y la ciencia de datos con base en los materiales de Talent, Unipiton, Calle y el Banco Interamericano del Desarrollo. El objetivo es explicar qué son los datos, cómo se procesan, cómo se almacenan y cuáles son los principales retos éticos en su gestión. No todos los datos son iguales, y esto es clave para entender su análisis. Según la clasificación técnica, existen datos numéricos, que pueden ser discretos o continuos, y datos categóricos, que pueden ser nominales u ordinales. Además de eso, encontramos los datos temporales que permiten analizar tendencias en el tiempo, datos de texto que requieren procesamiento del lenguaje natural, datos geoespaciales vinculados a coordenadas y datos multimedia como imágenes o audio que exigen técnicas más especializadas. El tipo de dato determina el método de análisis y también los posibles riesgos éticos asociados. Existen etapas del procesamiento de datos de acuerdo con Talent, ya que implican varias etapas. Primero, la recolección desde fuentes diversas. Luego la preparación, que incluye limpieza y validación. Después la entrada al sistema y el procesamiento mediante algoritmos. Y posteriormente se genera una salida utilizable y finalmente se almacenan para uso futuro o auditoría. El objetivo es transformar en conocimiento accionable. En cuanto al flujo de trabajo, la ciencia de datos no es un proceso lineal, sino cíclico. Se parte desde la definición de un problema, se recopilan y limpian datos, se moldean y se evalúan los resultados. Si el modelo no es satisfactorio, se regresa a etapas anteriores. Esta retroalimentación constante es lo que permite mejorar la calidad de las decisiones, y como podemos apreciar en la presentación, es como un infinito en el que el flujo se va haciendo constantemente y continuamente, se repite. Hoy los datos se recopilan principalmente de una forma automatizada. Pueden provenir de sistemas transaccionales, formularios digitales, redes sociales, sensores LOT, APIs o registros administrativos. La calidad en la captura es determinante, pues si el dato inicial es deficiente, pues todo el análisis posterior también lo será. En formatos y estructuras, los datos pueden encontrarse en formatos como CSV o Excel, semiestructurados como JSON o XML y no estructurados como PDFs o archivos multimedia. Cada estructura exige herramientas distintas de procesamiento. Por eso, la arquitectura técnica debe adaptarse al tipo de dato. Opciones de almacenamiento. En cuanto al almacenamiento, existen tres grandes opciones: la base de datos optimizada para operaciones diarias, el Data Warehouse orientado al análisis histórico e integración de fuentes, el Data Lake, que almacena datos en bruto a gran escala y requiere gobernanza para evitar convertirse en un data swamp. La elección depende del propósito, ¿no? Transacciones, análisis o exploración. Ética y gobernanza de los datos
riesgos y recomendaciones. Aquí entramos pues en una dimensión más crítica. Calle en su escrito advierte que el Big Data puede generar problemas de privacidad, discriminación algorítmica y asimetrías de poder. El BID propone integrar principios como consentimiento informado, transparencia, equidad, seguridad y gobernanza institucional. La ética no debe aplicarse después del análisis, sino en cada etapa del proceso técnico. En conclusión, la ciencia de datos no es únicamente un proceso técnico, es una infraestructura de decisión y por lo tanto de poder. La manera en que recolectamos, almacenamos y analizamos los datos tiene implicaciones sociales profundas. Por ello, la gestión ética debe integrarse en el diseño mismo de los sistemas. Gracias por su atención.